Capítulo 141. Uma Musume, al sótano. Algunos se regocijan, otros se entristecen. Daisy, que podía ver a su propio entrenador favorito todos los días y estar cerca de él casi a cada momento, podía, bajo las miradas envidiosas de las otras Uma, enganchar felizmente su brazo al de Kaneshiro Takeru y dirigirse a clase, presumiendo de su entrenador ante sus compañeros. Pero Rise Sower, que había acumulado tanta añoranza, solo pudo arrodillarse en el suelo en ese momento, aferrándose al cuerpo frío de su entrenador, llamando a Mizuno una y otra vez, esperando que despertara de nuevo. O que diera algún tipo de reacción, aunque solo fuera decir su nombre una vez, mover un dedo una vez. Oni-sama. Rise Sower se inclinó y apoyó su frente contra la de Mizuno. En ese momento, sus ojos no podían ver a nadie más que a él, y las lágrimas que brotaban sin cesar le nublaban la vista. Oni-sama ya llevaba más de una semana de baja por enfermedad en la academia y no había regresado. En el instante en que Rise Sower lo vio aparecer por primera vez en el pasillo del edificio de enseñanza, su corazón, naturalmente, rebosó de alegría. Tanta que el deseo que había reprimido durante tanto tiempo rompió su represa como una inundación y ya no pudo contenerse. Quería arrojarse a sus brazos, enterrar la cabeza en su pecho, luego rodear su cintura con los brazos, enroscar su cola alrededor de su pierna, uniéndolos fuertemente, sin separarse hasta quedar satisfecha. Pero la alegría de Rise Sower no duró mucho. Debido a que Mizuno se desmayó repentinamente, se transformó instantáneamente en sorpresa, confusión, preocupación, miedo y una profunda autoculpabilización. Porque lo primero que pensó Rise Sower fue que su propio deseo, el que le había pedido al saquito de la rosa azul, volver a ver a Oni-sama, había agotado su energía interior. Sin esa protección, su naturaleza de desgracia, que causaba sufrimiento a quienes la rodeaban, ya no podía ser reprimida, y por eso había ocurrido algo tan extraño. Y Mizuno, su Oni-sama más respetado y querido, fue el primero en sufrir las consecuencias de su desgracia. Lo siento, todo es culpa de Rise Sower, todo es culpa de Rise Sower, murmuró para sí misma. Desde que lo conoció, Rise Sower ya no tenía que temer al tormento de la desgracia. Podía llevar una vida tranquila y cotidiana como cualquier otra chica normal, e incluso si rezaba con sinceridad, sus deseos se harían realidad. Y no era solo ella, incluso sus amigos a su alrededor empezaron a tener más o menos suerte, por ejemplo, ganando una rifa o encontrando descuentos en las cosas que les gustaban. Rise Sower creía que ya se había despedido de su sufrimiento pasado, que por fin podría hacer honor al significado de su nombre, brindar felicidad a los demás. Pero al final, sin la protección del sobrecito, seguía siendo la misma que antes. Desafortunado, maldito, odioso. Y ahora, incluso su Oni-sama, quien le había dado esperanza, había sido perjudicado por ella. Rise Sower, es una niña mala. Rise Sower se atragantó, las lágrimas corrían por sus mejillas, goteando sobre su ropa, dejando manchas oscuras y húmedas. Tras varias semanas, volvió a pronunciar las palabras que antes solía usar para menospreciarse a sí misma. Antes, cada vez que las decía, era en algún lugar donde no había nadie más, murmurándolas en voz baja para sí misma. Solo ella lo sabía, así que nadie la contradecía, dejando a Rise Sower sola, lamentándose en silencio por ese juicio erróneo sobre sí misma. Sin embargo, la situación de hoy era ligeramente diferente. Esas palabras, no las acepto en absoluto. Poco después de que Rise Sower pronunciara esa frase autocrítica, alguien planteó una objeción. Con esa voz completamente inexpresiva, una mano envuelta en guantes negros, sin dejar al descubierto ni un solo centímetro de piel, se alzó lentamente ante sus ojos. Y quien ofenda mi lluvia de arroz, Mizuno lo golpeará y le aplicará un mapioi. Esa mano señaló al cielo, declarando un juramento. La repentina amenaza sobresaltó a Rise Sower, quien levantó la cabeza presa del pánico. Entonces, al instante, reconoció de quién era esa mano. ¿Oni-sama? Rise Sower miró con deleite al que tenía en sus brazos. Aunque la capucha del traje de doctor le impedía ver los ojos de Mizuno, podía sentir claramente que su alma había regresado a su cuerpo y que sus ojos se encontraban con los de ella.
Oni-sama había revivido milagrosamente. Pero comparado con la alegría de Rise Sower al recuperar lo que creía perdido, Mizuno, en ese momento, estaba francamente horrorizado. ¿Ducha de arroz? El recién despertado Mizuno miró a la chica que tenía delante, mientras un sudor frío le recorría toda la espalda. La que habló mal de Rise Sower, ¿fue la propia Rise Sower? Mizuno tenía la sensación de que la CPU de su cerebro, recién reiniciada, había vuelto a fallar. En realidad, no se quedó mucho tiempo en la habitación de Fortune. Solo intercambió unas palabras con Fortune, que estaba medio muerta y desplomada en el sofá, aceptó un encargo de una dificultad infernal, dudó brevemente de sus decisiones vitales y luego se marchó. ¿Quién iba a imaginar que, en el instante en que recuperara la conciencia, sentiría algo suave y fragante en la nuca, como si estuviera apoyado en una almohada muy cómoda? Pero no se alarmó demasiado. Porque Mizuno supuso que solo había estado inconsciente un minuto o dos, no mucho tiempo. Y como estaba en un pasillo concurrido del edificio de enseñanza, no era como si una Uma desconocida lo fuera a arrastrar a un sótano y a someterlo a un Uma Pyoi. Así que debieron llevarlo a la enfermería. La familiar sensación suave y tersa sobre su piel significaba que aún llevaba la ropa puesta, no que se la había quitado. Solo en su frente parecía haber algo que le presionaba, fresco y ligeramente húmedo, probablemente una bolsa de hielo. Así que no había de qué preocuparse. Justo cuando Mizuno pensaba que la almohada era realmente cómoda y que bien podría mantener los ojos cerrados y dormir un poco más, de repente escuchó a alguien decir que Rise Sower era un niño malo. ¿Quién dijo eso? Mizuno abrió los ojos de golpe. ¿Alguien se atrevió a difamar a Rise Sower, ese angelito? ¿Cómo su Oni-sama, cómo podría Mizuno tolerarlo? Esas palabras, no las acepto en absoluto. Con el ceño fruncido, Mizuno levantó la mano al instante en señal de protesta, con la mirada fiera mientras observaba hacia la fuente de la voz, para ver quién se atrevía a decir tal cosa. Se juró en silencio, si descubría quién había dicho esas palabras despectivas sobre Rise Sower, le daría una paliza tremenda. 10 veces. Quizás incluso 9. Entonces, para demostrar su sinceridad, Mizuno señaló al cielo con el dedo y declaró: y quien ofenda mi lluvia de arroz, Mizuno lo golpeará y le aplicará un mapioi. En aquel momento, Mizuno pensó que se veía increíblemente audaz y elegante, como un general con una presencia imponente. Pero una vez que comprendió la verdadera situación, se arrepintió. Porque después de buscar y analizar con calma la voz, se dio cuenta. Esa frase la había pronunciado la propia Rise Sower. Mizuno se rascó la cabeza, con una incomodidad insoportable. Suspiro, ¿podrá retractarse de lo que acaba de decir? Pero una vez dichas, las palabras no se pueden retractar. Así que Mizuno solo podía esperar que Rise Sower no se hubiera dado cuenta o que no hubiera entendido lo que significaba. Pero, en ese momento, los ojos de Rise Sower solo estaban puestos en él, su frente pegada a la de él. ¿Cómo pudo haber pasado por alto su voz? Oni-sama, ¿puedo preguntar qué significa un mapioi? El tono de Rise Sower contenía 3 partes de alegría, 3 partes de duda y 4 partes de curiosidad, mientras le preguntaba suavemente a Mizuno. Lo que Oni-sama acababa de decir no le resultó difícil de entender a Rise Sower, que sobresalía en sus clases de idiomas. Al fin y al cabo, incluso en el currículo japonés se incluía la escritura clásica. Si lo combinamos con el contexto de hace un momento, el significado general de lo que dijo Oni-sama debería ser: quien se atreva a insultar mi lluvia de arroz, lo golpearé y le haré un mapioi. Al oír a Oni-sama decir mi lluvia de arroz y que castigaría a cualquiera que la insultara, el corazón de lluvia de arroz, congelado por la tristeza hacía apenas unos instantes, se llenó de repente con una brisa primaveral, tapando la grieta y calentándolo una vez más, haciéndolo palpitar violentamente de nuevo. Así de importante era ella en el corazón de Oni-sama. Como era de esperar, ella era quien más le gustaba a Oni-sama. Sin embargo, Rise Sower nunca había aprendido la palabra mapioi, por lo que no comprendió del todo el significado de Mizuno. Solo pudo deducir por su tono que mapioi era algún tipo de castigo.
Rise Sower se llevó las manos al pecho nerviosamente, con lágrimas contenidas brillando en sus ojos, como un pequeño animalito lastimoso que mira a Mizuno. Acaba de pasarle una lluvia de arroz a otra lluvia de arroz, entonces. ¿Oni-sama va a hacerme un umapioi?, preguntó con curiosidad. Mizuno. Suspiro, ¿se puede solucionar esto? Capítulo 142 Uma Musume, al sótano. Umapioi. Las palabras intercambiadas entre Rise Sower y Mizuno hicieron que algunos de los Uma ligeramente más entendidos que los rodeaban se pusieran en alerta al instante. Para los nuevos Uma, la palabra umapioi podría resultarles desconocida, algo que no terminaban de comprender. Pero para los Uma que ya llevaban un tiempo con los entrenadores, esta palabra podría ser incluso más familiar que el lema de la Academia Trasen. Después de todo, no era como si no hubieran querido hacerlo, o como si no lo hubieran hecho ya. No hay nada que hacer. Los entrenadores, la mayoría, son como bloques de madera. ¿Tomarle la mano? Ninguna reacción. ¿Besarlo, abrazarlo, aferrarte a él? Él solo te ve como una linda hermanita. Aunque lo mires directamente a los ojos y le digas te quiero, te responderá con el tono de un padre, sí, yo también te quiero. ¿Qué se supone que debes hacer con eso? Al final, solo puedes presentarte en la habitación de tu entrenador a altas horas de la noche, empujarlo sobre la cama y usar umapioi allí mismo. Por eso, umapioi duro, umapioi ferozmente, todas se convirtieron en las palabras necesarias que Uma usaba cuando fijaban sus objetivos y daban un paso hacia el mundo adulto. Podría decirse que era una arraigada tradición cultural de la Academia Trasen desde el día de su fundación. Pero hoy, de hecho, había un entrenador que se atrevió a decir proactivamente que haría umapioi y Uma. ¿Tan atrevido? En ese momento, todos los Uma que miraban a Mizuno tirado en el suelo del edificio de enseñanza, levantando la mano al cielo y jurando que umapioi, no pudieron evitar pensar lo mismo sobre sus propios entrenadores. Entrenador. Y míralo. Así es como debe ser un entrenador. Umapioi. 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 Aunque ninguno de los Uma que lo rodeaban habló en voz alta, Mizuno pudo leer claramente sus miradas ardientes y supo lo que esperaban. Esa intensidad de expectativa se fue transformando gradualmente en una especie de presión, oprimiendo la garganta de su razón y empujándolo hacia la dirección llamada deseo impulsivo. Era la misma sensación que estar rodeado de un montón de parientes en el banquete de cumpleaños de tu abuela presionándote para que bebieras o que un chico se te declarara delante de toda la residencia estudiantil. Haciéndote pensar, todos me esperan, si no lo hago ahora, ya no podré evitarlo. Y una vez que surge ese pensamiento, la mente no deja de darle vueltas. Supongamos, solo supongamos. Si me bebo el alcohol, me alabarán mis familiares. Si acepto la confesión, ¿me vitorearán mis compañeros? Sí. Si yo umapioi Rise Sower, ¿me admirarían todos los Uma? Claro que, dada la diferencia entre la complexión humana y la de Uma, es imposible forzar a umapioi. Pero Rise Sower es tan inocente, tan linda, que uno podría usar fácilmente la excusa de revisar su estado físico y luego aprovechar la oportunidad para intentar algo. Ese plan era totalmente factible. Cuando el beneficio es lo suficientemente alto, nace una idea que jamás debería existir. La mayoría de las personas, ante una situación así, probablemente se dejarían manipular por la presión de las expectativas y acabarían convirtiéndose en esclavas de ese pensamiento maligno. Pero Mizuno era diferente. Su mente vaciló apenas un segundos antes de que su racionalidad irrumpiera en escena y la destrozara. La rebanó. La hizo pedazos. Es broma, ¿cómo podría yo alguna vez ducharme con arroz umapioi? Mizuno dejó escapar una risita suave. La mano que había alzado hacia el cielo en su promesa ahora descendió lentamente, hasta posarse finalmente sobre la cabeza de Rise Sower, acariciándola suavemente sin rastro de distracción. ¿Por qué? Él era el Oni-sama. Lo único que anhelaba obtener de Rise Sower era su sonrisa, para siempre. Y ese tipo de acto bestial que solo haría llorar a Rise Sower, Mizuno jamás lo haría, ni siquiera si muriera.
Es más, a Mizuno nunca le importó la opinión de los demás. Incluso si no cumplía con sus expectativas y lo regañaban severamente, eso jamás lo afectaría. Él siempre hacía lo que creía correcto. Así pues, para evitar que un rumor ridículo como el entrenador de Rise Software quiere a Uma Pyoyuma se extendiera por la academia, el cerebro de Mizuno empezó a funcionar a toda máquina. Buscando alguna explicación que Rise Software y los demás Uma pudieran aceptar, una que no provocara malentendidos. Rise Software, lo que dije hace un momento, en realidad no quise decir que quisiera hacerle Uma Pyoy a nadie. Solo quería decir. Tras unos segundos de profunda reflexión, Mizuno finalmente dio con una frase adecuada. Ah, claro. Lo que quería decir es que Rise Software no es una mala niña en absoluto. Al contrario, en mi corazón, Rise Software es la niña que me trae fortuna, explicó Mizuno mientras se secaba suavemente las lágrimas del rabillo del ojo. Y, sinceramente, no se equivocaba. Si Rise Software no hubiera traído ese sobrecito de la fortuna, Mizuno no habría recibido ese puñetazo formado por la energía de Fortune, no habría entrado en la habitación de Fortune. No se habría dado cuenta de que la razón por la que Fortune no se había mostrado durante tanto tiempo era que estaba a punto de desvanecerse. En cierto modo, Rise Software realmente le había traído fortuna. Oni-sama. Rise Software, sintiendo el toque en su rostro, se quedó completamente paralizada por un momento. Para cuando reaccionó, su carita ya se había puesto roja y sonrosada como una rosa matutina, e incluso sus orejas y su cola se movían con entusiasmo. ¿Rise Software es la chica que trae fortuna a Oni-sama? Ese acto repentino y esas palabras repentinas de Mizuno hicieron que la cabeza de Rise Software se recalentara y expulsara vapor blanco, y que su corazón latiera tan fuerte que estuviera a punto de salírsele del pecho. Porque esa frase era prácticamente lo mismo que una confesión. ¿No has visto series de televisión? Cuando el protagonista masculino se le declara a la protagonista femenina, siempre dice cosas como: eres mi único. Eres la chica con la que he elegido pasar el resto de mi vida. Eres, mi diosa. Tachado. En fin, este tipo de frases, que transmiten el significado de eres muy importante para mí, eran básicamente siempre una confesión velada a la persona que te gusta. Aunque Rise Software sabía que probablemente Mizuno no lo decía con esa intención, sumado al gesto delicado con el que le secaba las lágrimas, era realmente difícil no malinterpretarlo. Así que Rise Software no pudo evitar preguntar. Oni-sama dijo, ¿es cierto? Rise Software bajó la cabeza tímidamente, mirando disimuladamente hacia arriba, cautelosa pero llena de expectación mientras observaba a Mizuno. Por supuesto que es verdad. Mizuno se golpeó el pecho y respondió sin dudarlo. Aunque Mizuno realmente no sabía qué intentaba decir Rise Software, sin importar cómo lo interpretara, para este tipo de preguntas, un Oni-sama solo tenía una respuesta. Rise Software es mi hermanita más linda. Ante esas palabras, un escalofrío eléctrico recorrió todo el cuerpo de Rise Software, haciéndola soltar un pequeño gemido, y su cola se enderezó de golpe detrás de ella. Aunque esa frase dejaba claro que Mizuno no hablaba de romance en absoluto, sino que simplemente la trataba como a su hermana pequeña, su impacto fue enorme para Rise Software. La más linda. Las palabras seguían resonando en su mente, mientras sus mejillas ardían cada vez más. Entonces la excitación en su pecho comenzó a extenderse hacia abajo, desde la cara, al cuello, al corazón, al estómago. ¡Gu! Rise Software se agarró el estómago mientras empezaba a dolerle con una extraña acidez, y su mente se llenó gradualmente de un pensamiento perverso. Tenía muchísimas ganas de empujar a Oni-sama hacia abajo. Y luego subirse encima de él. Ni siquiera sabía qué significado tenía, pero instintivamente quería hacerlo. Estaba simplemente sobre el estómago de Oni-sama. Eso no debería ser un problema, ¿verdad? Ya sentía el vientre agrio y dolorido, si pudiera frotarse contra él, sería aún mejor. En ese momento, Rise Software levantó inconscientemente las manos, adoptando una postura de caza como un tigre listo para abalanzarse, apuntando directamente hacia Mizuno, que estaba frente a ella.
Pero Mizuno no se había dado cuenta de lo peligrosas que se habían vuelto las cosas. Simplemente se levantó del suelo, sacudiéndose el polvo de su trasero ligeramente levantado. Por alguna razón, eso hizo que Rise Software se volviera aún más impulsivo. Justo cuando estaba a punto de perder el control y saltar, sus ojos se dirigieron rápidamente a su alrededor y vio a todos los demás compañeros de clase de Uma observándola. ¡Auf! La vergüenza que la invadía le impedía hacer semejante barbaridad bajo la mirada de todos. Poco a poco, su impulso temerario se apagó y bajó las manos, volviendo a la casa. La próxima vez, cuando no haya nadie más alrededor, lo haría con Oni-sama. Capítulo 143 Uma Musume, al sótano. Mediodía, dormitorio secreto de los entrenadores masculinos. Recién llegado de la academia Trasen, Mizuno se agarraba el riñón, que le dolía levemente, y subía con dificultad las escaleras de la residencia estudiantil hacia su habitación. Este dolor de riñón no era el resultado de algún umapioi que lo hubiera debilitado, sino una especie de dolor fantasma. Del tipo que aparece cuando ves a alguien golpearse el dedo del pie con la pata de una mesa y sientes un pinchazo en el dedo del pie por empatía. Esta mañana, Mizuno había consolado a Rise Software, quien se sentía profundamente insegura. Pero eso no significaba que todos los problemas estuvieran resueltos. El mayor problema era Tokaicho, cuya posesividad se había disparado al observar la cercanía entre Mizuno y Rise Software. Mizuno solo logró escapar de su enredo físico, prometiéndole que volverían juntos al edificio de enseñanza la próxima vez. Tras obtener ese respiro, huyó a toda prisa de los aterradores pasillos, dirigiéndose a la seguridad de las residencias masculinas. Incluso tenía un pie en el autobús escolar cuando lo pensó de nuevo, ya había visto a Rise Software y a Tokaicho, si no visitaba a la otra Uma del equipo TAC, ¿no sería inapropiado? Entonces dio media vuelta y regresó al campus para encontrarse con Urara y los demás. No tenía un orden fijo de visitas, simplemente vagaba sin rumbo, saludando a cualquier Uma con la que se encontrara. Por suerte, la primera con la que se topó fue con Urara. En el instante en que lo vio, Urara gritó de alegría y, acto seguido, saltó feliz a sus brazos. Esa sonrisa angelical suya le levantó el ánimo a Mizuno por completo, incluso si hubiera estado realmente enfermo, lo habría curado. Como Urara era tan despreocupada, no se ponía muy triste ni siquiera cuando él no estaba cerca. Así que Mizuno le dio unas sencillas instrucciones antes de irse a buscar a los demás. Más tarde, en un rincón apartado, se topó con Mejiro McQueen, que estaba comiendo bocadillos a escondidas. Esa chica parecía tener algún plan turbio en mente. Mientras Mizuno la regañaba por comer tanta comida chatarra, ella le tomó una foto de cuerpo entero con su teléfono en secreto y se la envió a alguien desconocido. Pero no se detuvo ahí, incluso intentó meter el teléfono en el capó del coche para sacarle una foto a la cara a escondidas. Era tan obvio que Mizuno la descubrió al instante y le confiscó el teléfono. McQueen, sabiendo que ella estaba equivocada, no se atrevió a montar en cólera. Simplemente lo miró con lástima, suplicándole en silencio que le devolviera el teléfono. Al ver que su disculpa era sincera, Mizuno finalmente se la devolvió, pero le prohibió rotundamente que volviera a hacerlo. Luego le dejó unas botellas de bebida de miel antes de marcharse. El último con el que se topó fue con el rey Halo. Pero Mizuno no había intercambiado más que unas pocas palabras con ella cuando una Uma de cabello verde apareció repentinamente por detrás, Seiyun Sky. Su entrada fue un largo y prolongado su mirada llena de significado oculto mientras miraba a Mizuno y al rey Halo. Luego preguntó directamente, ¿novio? De ninguna manera. Un rey de primera categoría jamás lo elegiría como novio. Aunque la reina Halo intentó negarlo desesperadamente, su rostro ardía de rabia. Mientras tanto, Seiyun Sky mantuvo su sonrisa burlona, sin dejar de insistir. Mizuno estaba segura de que la obsesión del rey Halo por encontrar novio tenía que ser instigación de esa chica. Lástima que no tuviera pruebas. De lo contrario, sin duda habría hecho que su entrenador le confiscara la caña de pescar. ¿Qué? ¿Todavía no tiene entrenador? Entonces se ocuparán de ello cuando ella lo haga. La visita al rey Halo duró mucho más que las demás,
ya que Mizuno tuvo que inventar un sinfín de elogios para aumentar su confianza. Hoy no fue la excepción, solo que esta vez fue cara a cara, lo que significó que tuvo que improvisar los halagos. Incluso un cerebro que funciona a toda velocidad necesita tiempo. Y con Seiyun Sky a su lado, sumándose con Sui luego, para duplicar el tormento. Mizuno sintió que las neuronas que había gastado ese día superaban con creces todas las que había usado en toda su trayectoria en el instituto. Así que incluso ahora, de vuelta en el dormitorio masculino, el dolor de riñón no había cesado. Al pensar en la risa del rey Halo, sintió como si innumerables púas de hierro le atravesaran el riñón, un dolor fantasma interminable. Agarrándose el costado, Mizuno se tambaleó hasta la puerta de su dormitorio, buscó a tientas la llave, la abrió y empujó la puerta. Pero antes de que se abriera siquiera un poco, una voz familiar llamó desde el interior. «Bienvenido a casa». «He vuelto», respondió Mizuno instintivamente. Al fin y al cabo, cuando vivía con Brosi, se decían eso a menudo. La costumbre se les quedó. Pero entonces recordó, Brosi había sido sacada a rastras por los supervisores de la residencia hacía 2 días. Era imposible que estuviera en su habitación ahora. Entonces la voz debe pertenecer a R.U. Luna. La boca de Mizuno se contrajo. Dentro estaba Symbol y Rudolf, con delantal y espátula en mano, sonriendo cálidamente. Ella le dirigió una mirada dulce. Sobre la mesa, los platos humeantes estaban dispuestos con esmero, toda la escena parecía la de una esposa ejemplar recibiendo a su marido. Mizuno se quedó paralizado. Sintió el impulso de cerrar la puerta en silencio y marcharse. Porque una vez, por casualidad, había escuchado a un viejo entrenador veterano dando consejos a los novatos. Si alguna vez ves a una Uma con un delantal en tu habitación, cocinando para ti, entonces lo único que debes hacer a continuación es correr. Correr. Ni gerundayo. Y nunca mires atrás. Porque la comida que preparó esta noche es para ti, pero esta noche, tú eres su comida. Por supuesto, la mayoría de los novatos lo descartaron como una historia de miedo inventada para asustarlos. Así que cuando vieron aparecer a una Uma en sus casas, no sintieron el peligro. No retrocedieron, sino que se acercaron y comieron la comida en la que ella había puesto algo. El resultado siempre era el mismo, desaparecían por un tiempo. Y cuando reaparecían en público, era 3 días después, en el hospital ortopédico. Hay un dicho. El novato sigue avanzando riendo, mientras que el maestro ya se ha dado la vuelta y ha huido. Y además, Mizuno echó un vistazo al interior y alcanzó a ver los platos que Luna había preparado. Rodajas de anguila salteadas, puerros con anguila, gachas de anguila con vino, sopa de ostras y anguila. Algo no cuadraba. Mucho. ¿Por qué todo anguila? ¿Estás seguro de que estos platos regeneradores de sangre son para que los coma él? Siseo. En lugar de aliviarse, su riñón palpitó aún con más fuerza. Luna notó su mirada y adivinó al instante sus dudas. Su sonrisa se ensanchó con orgullo mientras señalaba la comida. Lo vi en un foro en línea. Decían que a los chicos les encantan estos platos, así que los aprendí. ¿Qué te parecen? ¿Mizuno? Ese foro es definitivamente sospechoso. No son platos que les gustan a los chicos. Son platos que las doncellas hambrientas desearían que les gustaran a sus novios. En situaciones como esta, los entrenadores veteranos ya estarían huyendo para salvar sus vidas. Sin embargo, con una Uma decidida, las probabilidades de éxito son prácticamente nulas, simplemente te arrastrarán de vuelta, te obligarán a comer y, finalmente, te someterán a Uma Pioi. Pero si lograbas escapar, te convertirías en una leyenda, cuya historia sería contada por tus colegas durante generaciones. Mira. Ese senpai realmente salió con vida. Un pequeño paso para él, un gran paso para la humanidad. Por supuesto, ningún entrenador lo ha conseguido jamás. Pero Mizuno no, como aquellos veteranos, se dio la vuelta y huyó. Tampoco, como los novatos impulsivos, entró. Se quedó parado en el umbral, con los puños apretados.
Aun cuando el sudor frío lo empapaba, no retrocedió ni un solo paso. Porque no podía huir. Tras 10 largos segundos de vacilación, Mizuno finalmente pronunció unas palabras que dejaron perpleja a Luna. R.U. Luna Neesan, ¿podría pedirte un favor? ¿Un favor? Esta vez fue Luna quien se quedó paralizada. Jamás se había imaginado que Mizuno le pediría ayuda. Porque en este mundo hay personas que no aman nada más que ayudar a los demás, que dan bondad libremente, pero que odian recibir ayuda a ellos mismos. Tiene buen corazón, pero nunca deja que los demás se acerquen. Mizuno era una de ellas. Un tipo que hacía buenas obras sin dejar rastro, que incluso fingía ser el villano para encubrir sus propios méritos. La última vez, si no hubiera sido por su atuendo sospechoso que llamó la atención de la policía y provocó que lo detuvieran en la comisaría, donde llamaron a Luna para confirmar su identidad. Ella podría no haber sabido nunca que él había atrapado en secreto a un pervertido para ella. Y dado el miedo que le tenía a Uma, la probabilidad de que le pidiera ayuda era aún menor. Sin embargo, hoy él vino a verla. ¿Qué clase de favor? Preguntó Luna de inmediato, con la curiosidad a flor de piel, decidiendo ya en secreto, sin importar qué problema tuviera Mizuno, haría todo lo posible por ayudarla. Esta era su oportunidad, una oportunidad para acercarlo, para hacerle ver que, después de todo, no era tan aterradora. HHH. Mizuno se apoyó en el marco de la puerta, respirando hondo. Luego sacó las manos de los bolsillos, las cruzó sobre el pecho y miró a Luna en silencio durante unos segundos. Finalmente, como si exhalara un largo suspiro que no quería dar, como si se obligara a tomar una decisión que odiaba pero que no podía evitar, habló. ¿Podrías llevarme a ver a la emperatriz? Air Group. Capítulo 144. Uma Musume, al sótano. ¿Ir a ver a la emperatriz? Symbol Rudolph se quedó paralizada, con una expresión seria. ¿Hoy? Sí. Mizuno asintió. Ya veo. De acuerdo, entonces no hay problema. Rudolph no lo rechazó, no lo cuestionó, sino que aceptó directamente. Entonces, esta tarde, vayamos a verla. La repentina petición de Mizuno de reunirse con la emperatriz hoy la tomó un poco por sorpresa. Habían acordado que sería el fin de semana, así, sería más fácil para todos coordinar los horarios y Mizuno tendría tiempo para prepararse mentalmente, de modo que no estaría tan nervioso ni perdido al enfrentarse a ella. Pero dado que fue el propio Mizuno quien pidió que se adelantara el trámite, y viendo su actitud decidida en ese momento, ella supuso que ya debía estar preparado. Dispuesto a arriesgarlo todo, o no regresar. Y Rudolph jamás rechazó a nadie que avanzara con determinación hacia su objetivo. Lo que hizo fue sencillo, respetar la decisión de Mizuno y brindarle todo su apoyo. Además, la propia Rodolfo también anhelaba ver a su mano derecha, la emperatriz, recuperarse pronto. Pero antes de su visita por la tarde, ella tenía un asunto importante que atender. Por ahora, ¿por qué no pruebas la comida que aprendí a preparar? La cálida sonrisa de Rudolph reapareció. Ah, esto. Mizuno miró fijamente la mesa llena de platos de anguila. Sintió un pinchazo en el riñón, su cuerpo se encogió sobre sí mismo. Con humildad, dijo. ¿No puedo comerlo? No. La negación de Rodolfo fue tajante. Ella lo rodeó, lo empujó hacia la habitación y lo obligó a sentarse en la silla frente a la mesa. La comida no debe desperdiciarse. Si te la terminas, hay una recompensa. Si no te la terminas, hay un castigo. ¿Qué recompensa?, preguntó Mizuno con un mal presentimiento. Rodolfo aplaudió con alegría. La cena de esta noche también la prepararé yo. Sudor frío. ¿Qué clase de recompensa es esa? Esta noche, otro festín de anguilas. Entonces, el castigo. Castigo, Rudolph levantó el plato de puerros con anguila, y su sonrisa se tornó peligrosa. Pues bien, eso sería que yo misma te diera de comer hasta que terminaras. Mizuno. ¿Qué más da? De todas formas tenía que comérselo. Sin otra salida, Mizuno solo pudo sentarse bajo la mirada expectante de Rudolph y terminar de fregar los platos con ella.
Y, ante su firme insistencia, incluso echaron una siesta juntos después, descansando hasta recuperar fuerzas antes de regresar a Trasen para visitar a la emperatriz. Tarde, frente a la residencia estudiantil Rito. El mismo príncipe tranquilo, el mismo viejo desgarbado. La supervisora de la residencia, Fuji Kiseki, no parecía diferente a como estaba esa mañana, desplomada en una silla, con la mirada perdida mientras observaba cómo Uma y los entrenadores eran arrastrados adentro. Ni un atisbo de emoción se reflejaba en su rostro. Incluso cuando el presidente del consejo estudiantil, Rudolf, se acercó, Fuji Kiseki no se levantó ni la saludó, simplemente permaneció allí tumbado, como la imagen de un caballo que había perdido todo sentido a la vida. Mizuno. Rudolf se giró hacia él. ¿Por qué crees que Kiseki terminó así? La pregunta dejó perplejo a Mizuno. ¿No fue porque se había encontrado con algún canalla odioso? Pero pronto, una idea le asaltó. Luna, no me digas, que esta Uma también. Mizuno tembló mientras miraba a Rudolf, expresando cuidadosamente su sospecha. Rudolf no dijo nada. Sus ojos se quedaron fijos en él, severos. Luego asintió levemente. Oh, no. Mizuno se agarró la cabeza con dolor. ¿Así que Fuji Kiseki también fue uno de los 10 que Uma atrapó? ¿Acaso no había jurado en su corazón que si alguna vez encontraba al bastardo que hizo sufrir a Fuji Kiseki, lo ataría y lo obligaría a practicarle Uma Pyoi durante 3 días y 3 noches? ¿Y resultó que, ese canalla era el mismo? Lo que significaba que esos entrenadores fueron arrastrados a los dormitorios de Uma, obligados a participar en un Uma Pyoi interminable, fue culpa suya. Puff. Abrumado por la vergüenza, y por aquel festín de anguilas tan fortificante, en el almuerzo, la sangre de Mizuno se hirvió violentamente. En un instante, un líquido espeso y caliente brotó de su nariz. Al darse cuenta de que le sangraba la nariz, Mizuno sacó pañuelos de papel del bolsillo y se secó la hemorragia por dentro de la ropa. ¿Estás bien?, preguntó Rudolf, al darse cuenta. No hay problema. Solo una pequeña hemorragia nasal. Mizuno la despidió con un gesto, limpió el pañuelo y lo tiró a la papelera más cercana. Entonces, con la cabeza gacha por la culpa, juntó las palmas de las manos y ofreció una sincera disculpa a todos los entrenadores que seguían siendo atormentados dentro de los dormitorios de Uma. Perdonadme, compañeros, habéis sufrido por mi culpa. Ansiaba entrar corriendo y rescatarlos de inmediato de la guarida de los demonios. Pero no podía. No podía resolverlo todo a la vez, las cosas debían afrontarse paso a paso. Ya le había prometido a Rudolf que se ocuparía primero de la emperatriz. Así que devolver a la normalidad al supervisor de la residencia, Fuji Kiseki, tendría que esperar. Lo que significaba que esos pobres entrenadores tendrían que aguantar en el foso unos días más, o semanas, o meses. Perdonadme, colegas, dijo Mizuno, haciendo una profunda reverencia hacia la residencia Rito y disculpándose una vez más antes de volverse hacia Rudolf. Primero, vayamos a ver a la emperatriz. Rodolfo comprendió su intención. Entendió la lógica de hacer las cosas en orden, así que no dijo nada más y lo condujo a Rito, hacia la habitación de la emperatriz. Pero poco después de que Mizuno y Rudolf entraran, Fuji Kiseki, que yacía como un cadáver, movió la nariz de repente. Un extraño y rico aroma flotaba en el aire. Este aroma. Sus ojos sin vida se iluminaron al instante, y su pesado cuerpo se llenó de energía. Saltó de la silla reclinable, el pendiente de zafiro en su oreja derecha tintineaba con el movimiento de sus orejas, y su cola giraba como un abanico. Está cerca. Olfatea, olfatea, olfatea. Fuji Kiseki movió los ojos rápidamente a su alrededor, buscando la fuente del ruido. Siguiendo el rastro con atención, su mirada finalmente se posó en un cubo de basura cercano. Corrió hacia allí. No había nadie dentro. Pero encima del montón encontró un pañuelo arrugado, manchado de rojo con sangre. Al príncipe, impasible, ya no le importaban las apariencias. Con manos temblorosas, alzó con reverencia el pañuelo ensangrentado frente a su rostro y respiró hondo.
dulce aroma a zanahoria. Es él. Capítulo 145 Uma Musume, al sótano. La emperatriz, vicepresidenta del Consejo Estudiantil de Trasen, el brazo derecho de Symbol y Rudolf. Llevaba el pelo liso hasta los hombros, con una cinta amarilla atada a la oreja izquierda. Su rostro era austero, sus ojos severos bajo una ligera sombra anaranjada, como los de una reina que miraba a todos desde lo alto. Su madre había sido una Uma que realizó innumerables grandes hazañas, una que encarnaba sus ideales. Bajo esa influencia, la emperatriz también forjó su propio credo: hacer todo bien, equilibrar todas las responsabilidades, convertirse en un modelo a seguir para todas las Uma. Aunque parecía difícil de abordar, a veces dura, con palabras cortantes y apremiantes, en realidad era una estudiante de último año fría por fuera pero cálida por dentro. Se preocupaba especialmente por Uma, la estudiante de primer año, a menudo sacrificando su propio tiempo y energía para ayudarla. Los alumnos más jóvenes que habían estado bajo su tutela la respetaban profundamente, llegando incluso a llamarla en privado emperatriz hermana mayor. En sus corazones, su lugar era quizás incluso más importante que el del presidente Rodolfo. Pero desde aquel día, la emperatriz había caído en desgracia, sin recuperar jamás su antiguo esplendor. Encerrada en su habitación de la residencia estudiantil, pasaba sus días aturdida y sin rumbo. Su compañera de cuarto, Marvelous Sunday, lo describió así. Desde ese día, la emperatriz empezó a limpiar la habitación constantemente, ahora está completamente obsesionada. Si entra una sola hoja volando desde afuera, o si derramo siquiera una gota de caldo de ramen, limpiará toda la habitación de arriba a abajo. Desde el suelo hasta el techo, desde el inodoro hasta las rendijas de las ventanas, no se permite ni una sola mancha ni una mota de polvo. Últimamente también se ha aficionado al bordado. En tan solo unos días, las flores que ha bordado ya llenan la mitad de la habitación. A este paso, pronto no quedará ni un hueco para estar de pie. Evidentemente, el estado mental de la emperatriz era crítico. Sin control, quién sabe qué peligros podría llegar a cometer. Afortunadamente, el culpable que la había dejado así, por orden de la fortuna, finalmente se había decidido hoy, viniendo con Rodolfo a presentarse ante la puerta del dormitorio de la emperatriz. HHH. Mizuno respiró hondo, forzando a sus nervios a un estado controlable. Después de todo, lo que estaba a punto de enfrentar era a un Uma que había presenciado toda la fuerza de su forma Uma Mint. Ayakawa-san ya resultaba aterrador con solo percibir su aroma. Pero la emperatriz había visto su aspecto, olido su perfume, escuchado su voz. Su nivel de peligro era de una magnitud completamente distinta, monstruoso. Así pues, Mizuno utilizó la adrenalina que secretaban sus nervios para potenciar todas y cada una de sus estadísticas. A potencia de reacción. Escape potenciado. Y potenciador de súplica de piedad. Potencia los huesos pélvicos. Solo cuando todos los parámetros se elevaron al máximo, Mizuno finalmente asintió ante Rudolf. Al recibir su señal, Rudolf llamó a la puerta. Caso. Emperatriz, ¿estás ahí? La habitación quedó en silencio, no hubo respuesta. Unos segundos después, la puerta se abrió con un crujido y una abatida Uma apareció ante la vista de Mizuno. Kaichou, saludó la emperatriz a Rodolfo con voz débil. El vicepresidente, antaño enérgico, autoritario y siempre vital, parecía completamente cambiado. Ojos vacíos, ojeras. Tez pálida, cabello sin vida, orejas caídas. Este estado ruinoso no era tan malo como el que presentaba Fuji Kiseki anteriormente, pero no por mucho. Ni siquiera se percató de que Mizuno estaba al lado de Rudolf. Y aunque se hubiera dado cuenta, no le habría importado. Emperatriz, ¿se encuentra bien? Rodolfo frunció el ceño, preocupado. Su estado era mucho peor que la última vez. Me las arreglaré. La emperatriz asintió levemente y volvió a su cama. La habitación era exactamente como la había descrito Marvelous Sunday, bordados apilados por toda su mitad del espacio. Su cama tenía solo un pequeño espacio libre, suficiente para sentarse, pero no para acostarse. Se sentó en aquel estrecho asiento,
Recogió del suelo un bordado sin terminar, aguja en mano, y comenzó a coser de nuevo. En lo que estaba trabajando era en un girasol que irradiaba una luz cálida. Y todas las demás piezas esparcidas a su alrededor seguían la misma temática. Todos girasoles. Esto no se parece en nada a, lo lograré. Rudolf negó con la cabeza. Sabía que la emperatriz solo estaba fingiendo. Para animarla, a Rudolf se le ocurrió de repente una idea. Ella propuso. Emperatriz, ¿qué le parece si le cuento algunos juegos de palabras? Últimamente se me han ocurrido algunos muy buenos. No, no hace falta. Al oír los chistes de Rodolfo, todo el cuerpo de la emperatriz tembló y sus orejas se agacharon. Kaichou, ¿a qué vienes aquí? Incluso en su peor momento, la emperatriz no soportaba las bromas de Rudolf. Rápidamente cambió de tema. Nada demasiado serio, Rudolf apoyó la barbilla en la mano, con el rostro serio. Solo quiero presentarte a alguien. En un momento, no te preocupes demasiado. De acuerdo. La emperatriz respondió con desgana, levantando apenas un poco las orejas. Siempre y cuando no fueran sus chistes. Rudolf, ajeno al poder letal de su propia broma, pensó que la emperatriz estaba cooperando bien. Satisfecha, asintió y, con una mano, hizo un gesto a Mizuno, que estaba a su lado. Él es Mizuno Sora, un entrenador de primer año. También es amigo mío. Oh. Pero la emperatriz parecía completamente desinteresada en quién era la figura vestida de negro junto a Rodolfo. Ni siquiera levantó la vista, mantuvo la cabeza baja, continuando con su bordado. Al no observar reacción ni agresión, Rudolf y Mizuno intercambiaron una mirada y acordaron en silencio pasar al siguiente paso. Rodolfo dio un paso al frente, bloqueando la entrada. Mizuno retrocedió, escondiéndose detrás de ella. Ejem. Rudolf se aclaró la garganta y luego habló, en realidad, este entrenador podría saber dónde está la persona que has estado buscando. Quebrar. A diferencia de su anterior indiferencia, al oír esas palabras la aguja en la mano de la emperatriz se partió limpiamente en dos, cayendo al suelo con dos chasquidos secos. Levantó la cabeza de golpe, fijando la mirada en la extraña figura vestida de negro que se escondía detrás de Rodolfo. Su aura cambió en un instante, de agua inerte y quieta a un volcán a punto de entrar en erupción, temblando al borde de la explosión. El vacío en su mirada se manifestaba en oleadas repentinas. A él. Capítulo 146 Suma Musume, al sótano. A él. En ese instante, un aura peligrosa se extendió desde la emperatriz. Se levantó lentamente, con todos los músculos de las piernas tensos, como si fuera a saltar hacia adelante en cualquier momento. Si hubiera habido un indicador de peligro a su lado, su barra estaría disparándose, subiendo vertiginosamente, explotando, lo suficiente como para atravesar el techo. Emperatriz. Cálmese. Rudolf notó el cambio en su estado de ánimo de inmediato, dio un paso adelante y bloqueó por completo el paso de Mizuno detrás de ella. Si la emperatriz perdía la razón y atacaba, ella podría interceptarla a tiempo, protegiendo así la vida y la castidad de Mizuno. Si llegara el caso, no dudaría en dejar inconsciente a la emperatriz. Al fin y al cabo, la sensata emperatriz seguramente no querría atacar a nadie. Mizuno, quédate detrás de mí, yo te protegeré, ¿eh? Pero lo que sorprendió a Rodolfo fue que, antes incluso de que la emperatriz actuara, Mizuno se deslizó por debajo de su cobertura y avanzó por su cuenta hacia ella. Emperatriz, por favor, no se precipite. Quizás yo sepa algo. Mizuno se detuvo a cierta distancia, ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Su actitud era amable, su tono firme. No mostraba ni rastro de pánico. De hecho, lo que sé bien podría ser falso. Así que, aunque me capturaran y me torturaran, lo que yo dijera no podría llevarlos hasta ese hombre. La emperatriz se quedó paralizada ante esas palabras, claramente atónita. Tras un instante de silencio aturdido, se dejó caer en su asiento, como si sus fuerzas se hubieran desvanecido. Ya veo, su expresión se ensombreció de nuevo. Con la cabeza gacha,
Contempló el bordado que tenía en las manos sin decir palabra. ¡Uf! Al verla calmada de nuevo, Mizuno se secó disimuladamente el sudor frío. Por poco. Menos mal que cuando Rudolf lo presentó antes, ella dijo quizás sepa dónde está ese hombre en lugar de él es ese hombre. Era como la diferencia entre un mapa y el tesoro mismo. La gente se lanza de cabeza tras un tesoro, pero un mapa de valor incierto. La urgencia disminuye drásticamente, sobre todo cuando se trata de un mapa que probablemente ni siquiera lleva al lugar. De lo contrario, con la intensa reacción que tuvo hace un momento, si hubieran revelado su verdadera identidad, no habría podido mantener la calma. Por eso Mizuno se atrevió a rechazar la protección de Rodolfo, dando un paso al frente para hacer la pregunta cuya respuesta más necesitaba. Emperatriz San, usted, ¿por qué quiere encontrarlo? Tragó saliva con dificultad, nervioso, y le hizo la pregunta. Su respuesta decidiría cuánta verdad se atrevería a revelar. Si era peligroso, todo lo que dijera sería falso. Si no, podría revelar alguna verdad. No lo sé, su pregunta pareció sacar a la superficie algo doloroso. Ella se agarró la cabeza, con el rostro contraído por la angustia. Claramente nunca lo he conocido. No sé nada de él. Ni siquiera es un hombre increíblemente guapo, solo una calidez. Algo cálido. Ya ni siquiera recuerdo su rostro. Pero solo quiero volver a verlo. Acercarme a él, conocerlo, explorarlo. De día, a medianoche, da igual cuándo. A cada instante, su sombra se proyecta ante mis ojos, pero no puedo tocarla. No puedo concentrarme en nada más. Y no solo yo. He oído que muchos Uma también lo vieron. Intentaron por todos los medios encontrarlo, y sin excepción, todos fracasaron. No es de este mundo, apareció ese día con vientos huracanados y lluvia, jugó con los corazones de Uma. Ese hombre, es sin duda un demonio. Era como si estuviera liberando de golpe todo el resentimiento de las últimas semanas, expresando cada pensamiento de su corazón con el rostro ensombrecido por la desesperación. Sus palabras dejaron a Mizuno y a Rudolf en un breve silencio. Un demonio, HMHM. Los labios de Rudolf se curvaron mientras miraba a Mizuno, que escuchaba atentamente. ¿Qué te parece, Mizuno Dono?, bromeó ella, curiosa por saber cómo reaccionaría al ser descrito de esa manera. Ah. Mizuno se rascó la cabeza, forzando una sonrisa irónica. Para un hombre normal con conciencia, ser llamado demonio resultaba un poco doloroso. Pero no demasiado doloroso. Después de todo, comparado con querer convertirlo en un mapioi, verlo como un demonio era más seguro, ¿no? Al pensar así, su ánimo mejoró de nuevo. La emperatriz, ajena al breve intercambio entre Rodolfo y Mizuno, continuó hablando consigo misma. Ese demonio ya ha hecho daño a mucha Uma. No se le puede dejar sin control. Así que debo encontrarlo. Entonces. Su voz se elevó con intensidad, apretó los puños con fuerza e incluso sus pálidas mejillas se enrojecieron. ¿Y luego qué?, preguntó Mizuno, con curiosidad. Levantó la cabeza, apretando los dientes. Entonces, enciérrenlo en un sótano para siempre. ¡Puf! Mizuno casi escupió sangre. ¿Por qué otra vez un sótano? ¿Acaso Uma tiene algún tipo de apego especial a los sótanos? En su agitación, le goteaba sangre caliente por la nariz. Al notar otra hemorragia nasal, Mizuno sacó tranquilamente unos pañuelos y se la limpió. Pero como la emperatriz estaba ahora en su estado de limpiar toda la habitación si entra una sola hoja, no se atrevió a tirarla a su papelera, en su lugar, la guardó en su bolsillo tetradimensional. Además de eso, ¿tienes algún otro deseo que te gustaría cumplir?, insistió Mizuno. La emperatriz lo miró con expresión de desconcierto. ¿Qué sentido tiene preguntar eso? Ella no entendía, ¿acaso no estaban hablando del hombre misterioso? ¿Por qué apresurarse a complacer sus deseos? Por supuesto que importa. Mizuno se cruzó de brazos y asintió con firmeza. Fortune se lo había explicado al encomendarle la misión, porque los 10 Uma que habían visto su casa de la moneda de Uma cayeron en estados extraños y fragmentados.
Su constitución Uma-Mint era la de un conductor que extraía el deseo interior de Uma. No solo despertó en ellos el deseo de Uma-Pyoy, sino que también desenterró los verdaderos deseos enterrados en sus corazones. En la vida cotidiana, todos tenemos deseos. Pero debido a las circunstancias, esos deseos son demasiado difíciles de alcanzar. Así que los enterramos, los abandonamos. Y con el tiempo, olvidamos cuáles eran nuestros verdaderos anhelos. Pero si algo desentierra esos deseos y los deja al descubierto, la persona se ve sumida en la confusión, la inquietud y la parálisis, cuestionándose qué ha estado haciendo todo este tiempo. Atrapada entre perseguir el deseo o aferrarse al presente. Al final, el resultado es que el deseo no se cumple, e incluso la vida normal no se puede mantener. La manía de la emperatriz por la limpieza y el bordado bien podrían ser manifestaciones de esos deseos ocultos que afloran a la superficie. Y si Mizuno pudiera ayudar a cumplir esos deseos despertados por su mente Uma, tal vez podría liberarlos de su influencia negativa. Ese era el consejo de la fortuna. Pero claro, no podía simplemente decírselo así. Así que lo reformuló. ¿Emperatriz-san, no lo llamó demonio? Piénselo. Un demonio se alimenta del deseo, seduce el corazón con él. Si expresa su propio deseo, tal vez pueda atraerlo a la luz. ¿Lo dices en serio? La emperatriz se sobresaltó, con los ojos brillando de expectación, fijando la mirada en Mizuno. Tal vez. Mizuno se rascó la cabeza, sintiéndose culpable. Por supuesto que no era cierto. Una vez que se le pasara el enfado, una vez que él la ayudara a cumplir su deseo, se escabulliría, sin volver a aparecer jamás. Pero la emperatriz le creyó. Creía que esta podría ser la oportunidad de volver a ver a aquel hombre. Entonces, apoyó la cabeza entre las manos y se obligó a pensar profundamente en lo que realmente quería. Curiosamente, tal como pensaba, el hombre misterioso que solía rondar su mente a cada instante aparecía cada vez menos. Fue reemplazado por algo que jamás había considerado. Quiero. En sus ojos aturdidos, brilló un atisbo de claridad. Cultivar con mis propias manos un cactus de floración nocturna. Verlo florecer con mis propios ojos. Capítulo 147 Uma Musume, al sótano. Cereus de floración nocturna, Una vez que obtuvo la información clave, Mizuno no se demoró. Buscó una excusa y abandonó la residencia Uma junto con Rudolf. En cuanto salió a la calle, sacó su teléfono y buscó información sobre el cactus Cereus en Internet. No sabía mucho de flores, y menos aún de esta. A lo sumo, conocía el dicho tan efímera como una flor de cactus, que significa que, aunque la flor florece bellamente, dura solo un instante. Tras leer suficientes artículos, finalmente comprendió por qué la gente decía eso. El cactus de floración nocturna no era especialmente difícil de cultivar. Siempre que se mantuvieran las condiciones adecuadas, podía sobrevivir hasta florecer. Pero su periodo de crecimiento era absurdamente largo. Desde la semilla hasta la flor transcurrían al menos 3 años. Y solo florecía de noche, durando unas 4 horas antes de marchitarse. Para verla florecer de nuevo, había que esperar medio año. Y el deseo de la emperatriz era, cultivar ella misma un cactus Cereus y verlo florecer con sus propios ojos. Lo cual descartó de inmediato el truco fácil de simplemente compra una que esté a punto de florecer y enséñale. Ella quería todo el proceso, desde la semilla hasta la flor, con sus propias manos. Pero, como ya se ha señalado, todo ese proceso duró al menos 3 años. Ni el empeoramiento de su estado de salud, ni sus años de mayor esplendor como figura destacada de la raza Uma, podían esperar tanto. Para cuando el cactus floreciera 3 años después, la emperatriz se habría perdido innumerables carreras, habría desaparecido de la vista pública y sus sueños habrían quedado sin cumplir. Lo único que quedaría serían 3 años perdidos de decadencia. Lo que significaba que Mizuno tenía que encontrar otra manera. Una manera de cumplir su deseo a corto plazo. Pero no hay nada. Recorrió Internet de arriba a abajo, pero no encontró ningún truco para acortar el crecimiento del cactus Cereus. Como mucho, solo encontró guías genéricas sobre su cuidado y galerías de fotos de plantas en flor.
HM. De repente le asaltó una idea. Un atajo astuto. ¿Y si descargara esas fotos de las flores y las combinara con guías de plantación para crear un pequeño juego de simulador de cactus? Entonces, entrégaselo a la emperatriz, que ella lo riegue, lo abone y ajuste el sol. Y cuando terminaba todos los pasos, aparecía en la pantalla la imagen de una flor en plena floración. Entonces Mizuno saldría de detrás de ella de un salto y diría: «Felicidades, emperatriz San, acabas de cultivar un cactus cereus tú misma. Deseo cumplido, volvería a la vida normal. Final feliz, hurra, hurra». No, no, no. Mizuno negó con la cabeza violentamente, rechazando su propia idea descabellada. ¿Qué se suponía que era eso? ¿Jardinería cibernética? ¿Y quién podría creer que eso es real? Descartar el verdadero deseo de alguien de esa manera fue un comportamiento bestial. Descartó esa idea de raíz y se obligó a seguir pensando. Como no encontró nada en Internet, Mizuno depositó su esperanza en su ídolo, Underground Brother. Quizás en sus libros haya algo. Sacó los 3 volúmenes de su bolsillo tetradimensional y los hojeó con cuidado. De Cómo empezar como entrenador, final en el sótano, nada más que consejos para ser un entrenador cualificado. Nada de flores. Inútil. Técnicas de masaje, de los dedos de los pies a 20, menos aún vale la pena abrirlo. Equipos de entrenamiento, desde cintas de correr hasta juguetes para niños, aquí, al menos, había algunos dispositivos relevantes. Lámparas de cultivo UV, macetas con riego automático, mezcladores de fertilizantes, pero esto podría ayudar a que una planta crezca mejor, no a acortar su ciclo de vida. Sigue siendo inútil. ¿Qué hago? Mizuno se agarró la cabeza con dolor. Realmente no se le ocurría una buena manera. Mizuno. Rudolf, al ver su rostro preocupado, habló. Tengo amigos por todo el mundo. Algunos conocen bien las flores. Puedo preguntarles si existe alguna variedad de cactus que crezca desde la semilla hasta la floración en poco tiempo. ¿De verdad? Mizuno se animó al instante ante la esperanza. Casi lo había olvidado, Rudolf no era solo una estrella en Japón, sino en todo el mundo. Gracias a su influencia y al alcance de su familia, sus conexiones se extendían a lo largo y ancho. Si ella moviera los hilos, la búsqueda sería mucho más efectiva que si él solo lo hiciera. Entonces te lo dejo a ti. No hay problema. Yo también quiero que la emperatriz se recupere pronto. Rodolfo sonrió. Dicho esto, los dos no tenían nada más que hacer y regresaron al dormitorio masculino. Ninguno de los dos se percató de que Fuji Kiseki, que había estado desplomada en su silla junto a las puertas de la residencia, se había marchado. 3 días después, Rodolfo regresó con las respuestas de sus amigos. El resultado. Nada. Ningún cactus que pudiera florecer rápidamente. De hecho, el Cereus era Cereus. No existían variedades alternativas. Desde la semilla hasta la floración, debían transcurrir al menos 3 años. Entonces, el único objetivo que queda es encontrar algún fármaco que acorte el ciclo de crecimiento. Mizuno se desplomó en la silla del ordenador, mirando fijamente el monitor con expresión sombría. En la pantalla, el foro de la Academia Trasen. Un lugar donde las conversaciones diarias no eran más que entrenadores preguntando qué sillas de ruedas eran las mejores, Uma preguntando sobre lugares para citas o donde comprar tónicos para aumentar la resistencia. Pero la mirada de Mizuno se posó en una publicación extraña de esa mañana. Título, AN 0110. Al hacer clic, no se abrió más que una página en blanco. Vacía. A primera vista parecía algo sin sentido, tal vez algún novato trasteando con la interfaz. Pero Mizuno, gracias a la pista de Gold Ship, lo sabía mejor. Era la señal de activación. El código anunciaba la apertura del mercado negro. Sí. La Academia Trasen tenía un mercado negro. Y su dueña era esa figura esquiva, rara vez vista salvo en rumores, temida por los entrenadores, amada por Uma, la yegua científica loca. Agnes Tachón.
Aproximadamente una vez al mes, Tachión abría el mercado para vender los fármacos experimentales que elaboraba con el fin de financiar más investigaciones. Goldship le había dicho que había ido un par de veces. Pero como la mayoría de los productos eran tónicos para aumentar la resistencia, potenciadores de la fuerza pélvica y cosas por el estilo, nada de eso le servía, dejó de ir. Mizuno ya había sentido curiosidad antes. Pero la idea de entrar en una guarida llena solo de Uma con intenciones impuras, y peor aún, enredarse con ese científico loco, fue suficiente para detenerlo. ¿Pero ahora? Aparte de esas pociones imposibles que desafiaban las leyes naturales, realmente no tenía otra manera de hacer florecer un cactus a partir de una semilla a tiempo. ¿Así que realmente tengo que probar suerte allí? Capítulo 148 Uma Musume, al sótano. An 01:10. A las 01:10 de la noche. A la 1:10 de la madrugada, comenzaría el mercado negro. Mizuno no le contó a Rudolf su plan de visitar el mercado negro. Como presidenta del consejo estudiantil, por supuesto que jamás permitiría que Trasen tuviera algo así. Si se lo hubiera dicho, solo habría provocado una redada en el mercado, impidiéndole conseguir lo que necesitaba. Así que Mizuno decidió que se escabulliría allí solo esa noche. Para asegurarse de llegar a tiempo, durante el día fue atrás en más de una docena de veces, ensayando y memorizando la ruta más rápida y segura de ida y vuelta. Y, puesto que cada noche Rodolfo le ponía la mano debajo de la cara para impedirle escaparse mientras dormía. Esta noche, para evitarlo, Mizuno, antes de que ella pudiera inmovilizarlo, reunió valor y le agarró la mano primero, ahuecándola entre sus dedos. Ese simple movimiento hizo que Rudolf se quedara completamente paralizado. Ella lo miró fijamente con la mirada perdida, con las orejas moviéndose contra la almohada. No mostró resistencia. Porque no entendía lo que Mizuno intentaba hacer. Él nunca antes había tomado la iniciativa de tocarla. Le costó un buen rato recuperarse de su aturdimiento. Ejem. Avergonzada por su propio desliz, Rudolf tosió un par de veces para disimularlo, y luego recuperó su expresión habitual, amable, con un toque de picardía. Mizuno, ¿qué quieres decir con esto? Procuraba alargar deliberadamente las dos últimas palabras, con un tono que rozaba la frase directa, ¿te me estás confesando? Es que se me duerme el brazo contigo. Así es más cómodo, eso es todo. Mizuno intentó explicarse, pero Rudolf se dio cuenta de la mentira al instante. Es así. Al percibir que ocultaba algo, ella le siguió la corriente, deslizando su otra mano y apoyándola suavemente en el dorso de la suya. Ahora ambos parecían, en parte, una pareja ambigua, en parte, compañeros de armas en el campo de batalla. La respuesta dependía de la perspectiva de los demás. Pero la mayoría se inclinaba por la primera opción. Entonces, a partir de ahora, durmamos siempre así. Rudolf sonrió. Normalmente, si Rudolf se atreviera a provocarlo de esa manera, Mizuno habría salido corriendo, solo para ser atrapado, inmovilizado en la cama y humillado, es decir, obligado a darle un masaje. Pero esta noche, ante sus burlas, Mizuno guardó silencio. Incluso le tomó la otra mano por completo, entrelazándolas como un hombre que le jura lealtad a una mujer, todo para que más tarde, cuando se marchara, fuera más fácil no despertarla. Habiendo preparado todo, Mizuno cerró los ojos con fuerza por el dolor y fingió dormir. Sin embargo, ese movimiento desestabilizó a Rudolf. Esto, espera, podría ser, Ella miró, incrédula, la mirada profunda de Mizuno, en realidad, su rostro fingiendo dormir. Sintió que se le ruborizaban las mejillas y su coleta se agitaba salvajemente bajo la manta. Sus dedos de los pies se contrajeron con fuerza. Ni siquiera en el escenario del concierto de los ganadores, ante millones de personas, había estado tan nerviosa. Y en su cabeza, un pensamiento ridículo surgió por sí solo. ¿Podría Mizuno Dono estar hablando en serio? Por un instante, Rudolf entró en pánico y bajó la mirada rápidamente. Jamás se le había ocurrido que Mizuno se atrevería a hacer algo así. Jamás se imaginó a sí misma en la situación de que le declararan su amor.
Porque Rudolf, una orgullosa Uma de 7 coronas, presidenta del consejo estudiantil que controlaba la mitad de Trasen, con su inquebrantable aplomo y autoridad, se mantenía en una posición privilegiada. Su sola presencia levantaba muros. Incluso cuando intentaba rebajarse al nivel de los demás, lanzando bromas frías a modo de gestos de reconciliación, la gente seguía tratándola como Kaichou-sama, sin atreverse jamás a cruzar la línea. Incluso sus fans más fervientes reconocían la enorme distancia que separaba sus vidas de la de ella, sabiendo que jamás podrían alcanzarla, ni en las carreras ni en el amor. Por eso, cualquier confesión era solo fantasía, producto de sueños. Como mucho, niñas como Tokaicho gritarían «te quiero», pero esas eran declaraciones de fans, nada más. Así que Rudolf nunca había recibido una verdadera declaración de amor. Todos la respetaban, la admiraban, desde los más humildes hasta los más exigentes, pero nadie se atrevía a acercarse demasiado. Mucho menos a tomarle las manos de esa manera. Mizuno Dono fue el primero. Sin embargo, lo que la inquietó no fue la confesión en sí. Si hubiera sido otra persona, habría podido mantener la compostura y rechazarla cortésmente. Lo que la inquietaba era, precisamente, Mizuno. Mizuno era su amigo. Un entrenador al que reconocía. Sentía admiración, comprensión y confianza hacia él. Las bromas que le dedicaba a diario no eran más que un juego entre amigos, nada más. Ella jamás aceptaría una confesión. Pero rechazarlo. ¿Y si eso significara que ya no pudieran ser amigos? ¡Uf! Sus orejas se agacharon y se enderezaron de nuevo, enredadas en la vacilación. Esto era más difícil que cualquier decisión que hubiera tenido que tomar en el consejo. Ella alzó la mirada una vez más, encontrándose con la de Mizuno. Sus ojos temblaron levemente, inquieta, rezando en silencio para que todo fuera solo una broma suya. ¿Mizuno?, susurró. Pero no respondió. Como si ya estuviera dormido. Oh. Rudolf exhaló un suspiro de alivio. Pero junto con él, una inexplicable punzada de pérdida. Ella no podía comprender qué era ese sentimiento. Al no obtener respuesta, dejó de pensar, cerró los ojos como él y se obligó a dormir. En la oscuridad, los dos yacían inmóviles, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Medianoche. El teléfono en el bolsillo de Mizuno vibró silenciosamente. Ha llegado el momento de conquistar el mundo. Los ojos de Mizuno se abrieron de golpe. Se soltó con delicadeza del agarre de Rodolfo y salió de la cama sigilosamente. Comprobó que ella no se había movido. Con cuidado, se deslizó hasta la puerta, la abrió lentamente y salió. Solo cuando se cerró con un clic, aceleró el paso y bajó corriendo las escaleras, dirigiéndose a toda prisa hacia Trasen. Pero esta noche, Mizuno no fue el único que se hizo el muerto. En el instante en que cerró la puerta, Rudolf se acurrucó bajo las sábanas, escondiendo la cara, con las orejas moviéndose violentamente fuera de la manta. En la oscuridad, se acarició el dorso de la mano, con los ojos brillantes. Como si pudiera dormir después de eso. Capítulo 149. Uma Musume, al sótano. La 1 de la mañana. Noche profunda. El amplio camino estaba completamente silencioso, no se veía ni un alma. Para las criaturas que viven en grupos, ya sean humanos o Uma, estar solos en un lugar así por la noche solo podía generar una profunda sensación de peligro e inquietud. En la oscuridad, un cubo de basura lejano se desdibujó formando la silueta de una mujer fantasma, con sangre goteando de sus ojos. La valla publicitaria de la esquina parecía, a primera vista, un monstruo retorcido de cuello largo. Solo la fría luz blanca de las farolas aportaba un atisbo de seguridad al mundo. Y en medio de aquel silencio inquietante, una figura vestida de negro salió de las sombras pedaleando en una flamante bicicleta, deteniéndose ante las puertas de la Academia Trasen. Finalmente lo logré, uff. Mizuno resopló, con el sudor corriéndole por las venas mientras bombeaba los pedales. Desde el dormitorio secreto de hombres hasta atrás en el camino no solo era largo, sino también tortuoso. Incluso con la destreza del viejo conductor del autobús escolar, el viaje duró 10 minutos.
Mizuno necesitó una hora entera de pedaleo desesperado, agotando casi todas sus fuerzas solo para llegar hasta aquí. Normalmente, Mizuno jamás se atrevería a montar en bicicleta por la carretera principal. Su presencia era demasiado tenue. Incluso los objetos que tocaba se volvían invisibles con él. A menos que hiciera sonar constantemente el timbre para hacer ruido, los demás vehículos jamás lo notarían y en un momento de descuido, podría salir despedido por los aires. Solo ahora, en las calles vacías de medianoche, se atrevió a cabalgar. Jadeo. Mizuno apoyó la bicicleta contra la pared, recuperó el aliento y se estabilizó. Luego se subió al portaequipajes de la rueda trasera, alcanzó la parte superior del muro y se impulsó para saltarlo. Normalmente, por motivos de seguridad y para proteger la propiedad, Trasen contaba con cámaras en puntos clave y guardias de seguridad patrullando por la noche. Estos guardias eran adultos, al estilo de Uma, y poseían una gran fuerza de combate. Se suponía que era imposible que alguien se colara por la noche. Por eso Trasen nunca había sufrido un robo ni había tenido un intruso. Aunque tales medidas no significaban nada para un hombre invisible como Mizuno, suponían un enorme obstáculo para cualquier Uma que intentara acceder al mercado negro. Pero, tal como Brosi le había contado, Tachyon tenía un acuerdo con la seguridad. Las noches en que el mercado abría, las cámaras fallaban y los guardias se quedaban dormidos casualmente, sin darse cuenta de nadie que se colara. Y así, justo cuando Mizuno aterrizó en el interior, vio una escena insólita. Una joven Uma, vestida con ropa de noche negra, sin molestarse en ocultar su rostro, permanecía de pie abiertamente en un trozo de tierra iluminado, mirando un mapa dibujado a mano, intentando descifrar qué camino tomar a continuación. A 10 metros de distancia, un guardia escolar patrullaba. El guardia la miró una vez, pero simplemente la ignoró y continuó con una patrulla simulada como si nada hubiera pasado. De hecho, la joven Uma, claramente una novata en el mercado, ni siquiera conocía el lugar. Al ver pasar al guardia, no se escondió en absoluto, sino que se adelantó cortésmente para preguntar. Disculpe, ¿sabe dónde se celebra el mercado negro? El guardia parpadeó y luego señaló alegremente. Por ahí. Oh, gracias. La joven Uma hizo una reverencia. No hay problema. El guardia sonrió, saludó con la mano y se dio la vuelta para marcharse. Pero entonces pareció recordar algo y volvió a mirar. Ah, sí, esta noche el mercado tiene la nueva bebida energética Stamina Drink 2.0. Mucho más potente. Antes, una botella duraba un día. Ahora, una botella te mantiene activo durante 3 días y 3 noches. Lo he comprobado personalmente, funciona. Y es barata. No te la pierdas. 3 días y 3 noches. Y de verdad. Los ojos de la joven Uma se iluminaron. Perfecto. Y mi entrenador lo necesita urgentemente. Las dos Uma intercambiaron largas y significativas sonrisas. Al ver esta imagen de complicidad entre el oficial y el ladrón, Mizuno casi se cae de la mandíbula. No pudo evitar exclamar. ¿Qué les había ofrecido Tachyon a los guardias? No solo indicarles a los clientes dónde estaba el mercado, sino también anunciar sus productos. ¿La seguridad de Trasen se había vuelto tan corrupta? Si se atrevieran a anunciarse ahora, ¿acaso pronto estarían ayudando a acorralar a los entrenadores en trampas? Maldita sea. Mizuno apretó los puños con furia. Decidió que, si no encontraba lo que necesitaba esa noche, denunciaría a Tachyon a Rudolf y conseguiría que su mercado negro fuera clausurado por completo. ¿Y si lo encontrara? Lo denunciaría de todas formas. Justicia para los entrenadores que sufren. Clic, Mizuno tomó una foto de las dos Uma charlando y la guardó como prueba para el informe. Aún así, les mostró cierta clemencia, pixelando sus rostros en la toma, para que cuando llegara la represión de Rodolfo, no lo sacaran a rastras de inmediato. Una oportunidad, al menos, de alejarse del abismo. Dicho esto, Mizuno volvió a sumergirse en las sombras, siguiendo a la joven Uma. Siguió sus pasos hasta el silencioso edificio de enseñanza, hasta uno de los laboratorios, donde por fin lo encontró.
Mercado Negro de Tachón, capítulo 150. Uma Musume, al sótano. El Mercado Negro de Tachón estaba ubicado dentro de uno de los laboratorios de la academia. Exactamente a la 1:10, la habitación, sumida en la oscuridad, se iluminó repentinamente con una luz violeta pálida. La puerta, que estaba cerrada, se abrió sola, revelando la escena que se encontraba en su interior. La distribución del laboratorio era similar a la de un aula normal, pero algunos detalles habían sido modificados, claramente reacondicionados por alguien en secreto. La pizarra estaba llena de fórmulas químicas complicadas. En el centro mismo, los caracteres más grandes de todos, U igual a más superíndice 2. Las luces del techo permanecieron apagadas. En su lugar, las paredes estaban cubiertas con una especie de polvo fosforescente que brillaba con un tenue tono violeta. Filas de matraces y vasos de precipitados llenos de soluciones multicolores estaban ordenadas sobre las mesas, cada uno con una etiqueta de advertencia, no tocar. En el centro, el podio rectangular original había sido remodelado hasta convertirse en un círculo alargado. A izquierda y derecha se erguían modelos de esqueletos, uno humano y otro huma. Sus manos huesudas sujetaban un tubo de ensayo y un cuentagotas, como si fueran guardianes de aquel lugar. Y en ese podio estaba sentada Uma, con el pelo corto y castaño, despeinado, y las mangas de su bata blanca le colgaban desmesuradamente largas. Cruzaba una pierna sobre la otra, apoyaba la mejilla en la mano y, con esos ojos rojos, delineados con rayas como persianas, escudriñaba la entrada. Observando a los clientes que llegaban como si fueran conejillos de indias en una jaula. Bienvenido. Agnès Tachón. El científico loco de la Academia Trasen. Rara vez aparecía en público. Casi todo su tiempo lo pasaba encerrada en el laboratorio de la Academia, inmersa en sus experimentos. Solo se dejaba ver cuando se acercaba una carrera o los exámenes finales. Aunque aparecía con poca frecuencia, su reputación en Trasen era enorme. La razón, las pociones que había desarrollado habían sido de gran ayuda para muchos Uma que deseaban mejorar sus relaciones con los entrenadores. Las estadísticas, no oficiales, lo confirmaban. Antes de que las drogas de Tachón circularan, la tasa de matrimonios de graduación entre Uma y Tranners era de tan solo el 40%. Mientras Tranners mantuviera las distancias y pidiera ayuda a la escuela en momentos críticos, su castidad podía preservarse con relativa facilidad. Pero después de que sus medicamentos salieron al mercado, la tasa de matrimonio se disparó. Ahora es del 90%. ¿Y el otro 10%? Solo porque algunas Uma compartían el mismo entrenador, y según la ley japonesa, varias Uma no podían casarse legalmente con un mismo hombre. En esos casos, se elegía a una para que caminara primero en la ceremonia, y las demás se unían después. Estuviera de acuerdo o no el entrenador, una vez que la botella bajaba por su garganta, no quedaba nada más que el baile de alegría de Uma. Así, Tachón era un ángel a los ojos de Uma. Y el demonio en Tranners. Y esta enemiga de los entrenadores presentó tranquilamente las mercancías de esta noche a la multitud que Uma había reunido en su puerta. Té rojo para dormir, huele y sabe exactamente igual que el té negro común, pero una vez que un entrenador lo bebe, cae en un sueño profundo. No importa lo que le hagan, no despertará. Bebida de resistencia 2.0, aumenta la resistencia del entrenador. Más potente que la versión 1. Puede aguantar 3 días y 3 noches sin cansarse. Efecto secundario, al terminar el efecto, dormirá 3 días y 3 noches. Potenciador de la resistencia pélvica, como su nombre indica. Aumenta la elasticidad de la pelvis. Mayor duración. Tachón cola, bébelo, y cierto lugar brillará. Poción para dar ganas de abrazar, viene en botellas A y B. Quien beba la A sentirá un deseo irrefrenable de abrazar a quien beba la B. Recuerda, tú tomas la B, el entrenador toma la A. Hay muchos más a la venta esta noche, eliminador de olores, reductor de presencia, etc. Pero dudo que te interese mucho, así que no hace falta enumerarlos todos. Tachón bajó del podio, se sentó en una silla y luego se agachó para subir caja tras caja de cartones al mostrador. Juntó sus manos cubiertas por las mangas y sonrió mirando hacia la puerta.
cantidades limitadas. Se atenderá por orden de llegada. En el instante en que lo dijo, Uma, que había estado observando con cautela, no pudo contenerse. Se abalanzaron hacia el laboratorio. Se empujaban, se abalanzaban, todos intentando hacerse con la primera fila para poder conseguir primero la poción que deseaban. Un único y débil humano, sin ninguna posibilidad en esta lucha, solo pudo observar cómo Uma lo abría paso y, lentamente, se retiraba hasta el último rincón. Tras un breve forcejeo, una Uma particularmente fuerte logró abrirse paso, llegando primero a Tachón, jadeando con dificultad. Tachón-senpai, quiero 10 botellas de bebida de resistencia 2.0. ¿Cuánto cuestan? Bebida de resistencia 2.0, HM. Pensó Tachón, sacó una botella de líquido azul de la caja y la agitó perezosamente. Una botella, 500.000 yenes. 10 botellas, 5 millones. ¿Cuánto cuesta? Desde atrás, Mizuno levantó la cabeza de golpe. Miró con los ojos muy abiertos la pequeña botella de 100 mililitros que ella sostenía en la mano. ¿Esto cuesta 500.000 yenes? Rebuscó a tientas en su propia bolsa de ahorros. Las cifras lo helaron, ni siquiera podía permitirse una botella. Todavía le quedaban unos 400.000 yenes, incluso después de comprarle piezas especiales al amigo de Ayakawa-san, incluso después de financiar la fiesta de celebración de Urara. Estaba seguro de que le sobraría dinero para comprar una botella de cada poción esa misma noche, llevársela a casa e investigar sus extraños efectos. ¿Pero ahora? Ni siquiera podría costear la única poción que necesitaba, y mucho menos destinar alguna a experimentos. Por primera vez desde que llegó a este mundo, Mizuno sintió de verdad el peso de la pobreza. Sobre todo cuando Uma, la de la caja, le entregó el dinero con total naturalidad, 5 millones de yenes, así sin más, y se compró 10 botellas sin pestañear. Mizuno sintió como su propia cartera se vaciaba. ¿Y ahora qué? Estaba atrapado. Jamás se habría imaginado que las pociones de Tachón serían tan caras. Claro que los efectos lo justificaban. Pero él solo era un entrenador con un sueldo bajo. Su sustento dependía por completo de las propinas que Mejiro McQueen le daba a cambio de bebidas de miel. Y era la 1 de la mañana. No había nadie a quien pedir prestado. Si perdía esta oportunidad, quién sabía cuándo se abriría el próximo mercado negro. Y la emperatriz, ella no podía esperar tanto. Solo quedaba una opción. Mizuno contuvo el aliento, mirando a Tachón, que ganaba dinero alegremente en el mostrador. ¿Tendría que vender su propio trabajo, para comprar una poción? Fin de capítulo.